10 años. Durante 10 años, Maya había construido una nueva vida, ladrillo a doloroso ladrillo, sobre las ruinas que Mark había dejado atrás. Pero una noche en su reunión de generación, él intentó derribarlo todo. Se paró frente a sus viejos amigos, su voz goteando falsa lástima, pintándola como un fracaso, una esposa trofeo acabada que había vendido su alma por seguridad. Pensó que la tenía atrapada, avergonzada y rota. Pensó que nadie vería jamás la verdad. Nunca imaginó que su nueva vida y su nuevo esposo cruzarían esa puerta. La invitación había estado sobre la isla de mármol de su cocina durante 3 semanas. Un rectángulo nítido color crema de puro juicio. Escuela Northgate, generación 2014, reunión de 10 años. Maya Vale, no, ahora era Maya Ashford, trazó el escudo grabado con un dedo bien cuidado, un nudo familiar apretándose en su estómago. No era la reunión en sí lo que la aterraba. Era él, Mark. El nombre solo era un miembro fantasma, un dolor donde solía haber una parte de ella, amputada pero nunca olvidada. Su esposo, Rowan Ashford, entró a la cocina, su presencia tranquila un marcado contraste con la tormenta en su mente. Era un hombre tallado de una piedra distinta a la de Mark. Donde Mark era ambición ruidosa y descarada, Rowan era la fuerza silenciosa e inquebrantable de una montaña. Puso una mano en su hombro, su toque gentil, su mirada perceptiva. «¿Estás pensando en eso otra vez?», dijo, su voz un murmullo bajo y calmante. No era una pregunta. Maya soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Es ridículo. ¿Por qué sigo dejando que tenga este poder sobre mí? Han pasado 7 años desde el divorcio. Porque las heridas sanan, May, pero las cicatrices permanecen. Él fue tu primer todo. Ese tipo de historia no simplemente se evapora». El pulgar de Rowan trazó un círculo lento en su omóplato. Él entendía, más que nadie, la intrincada red de su pasado. Conocía la historia que Mark contaba al mundo, el joven abogado ambicioso y su esposa comprensiva y simple que simplemente no pudo seguirle el ritmo. Pero Rowan sabía la verdad. El menosprecio constante, la manipulación psicológica, la forma en que Mark había desmantelado sistemáticamente su confianza hasta que ella se sintió como un fantasma en su propia vida. «No quiero ir», susurró ella, volteándose para mirarlo. Sus ojos, del color del whisky tibio, no mostraban juicio, solo un afecto profundo e inquebrantable que aún, después de 4 años de matrimonio, a veces se sentía demasiado bueno para ser real. «Entonces no iremos», dijo simplemente. Eso era lo de Rowan. Nunca presionaba. Ofrecía refugio, un lugar tranquilo donde ella pudiera aterrizar. Era precisamente esa cualidad la que la hacía querer ser más fuerte. «No, tengo que ir. Si no voy, él gana. Le dirá a todos que tuve demasiado miedo de dar la cara, que me estoy escondiendo». Miró alrededor de su cocina, un espacio amplio de vidrio y acero, con vista a las luces titilantes del centro de Chicago desde su penthouse. «Dirá que me escondo en mi jaula dorada». La frase era una cita directa del último correo de Mark, una diatriba venenosa enviada después de que se enterara de su compromiso con Rowan, un hombre cuya fortuna eclipsaba las ambiciones más salvajes de Mark. Mark había construido una carrera exitosa como litigante de alto perfil, pero Rowan Ashford poseía el tipo de riqueza generacional que hacía sentir pequeños a hombres como Mark, y Mark odiaba sentirse pequeño. «Lo que él dice es un reflejo de él, no de ti», murmuró Rowan, atrayéndola a un abrazo suave. Ella respiró su aroma, sándalo y ropa de cama limpia, un mundo alejado del perfume caro y agresivo de Mark que siempre olía a inseguridad. «Intelectualmente lo sé», dijo ella, su voz apagada contra su pecho. «Pero emocionalmente sigo siendo esa chica de 24 años que creía todo lo que él decía de mí, que tenía suerte de tenerlo. Que no era lo suficientemente inteligente ni ambiciosa ni interesante por mí misma». La noche de la reunión llegó como una nube de tormenta en cámara lenta. Maya se paró frente al espejo de cuerpo completo en su vestidor, un espacio más grande que su primer departamento con Mark. Llevaba un vestido azul zafiro, una funda sencilla y elegante que Rowan había elegido. Era discreto, pero el color hacía que sus ojos azules ardieran,
y el corte insinuaba la fuerza que había construido, tanto en el gimnasio como en su alma. Había pasado los últimos 4 años redescubriendo a la mujer que Mark había intentado borrar. Con el aliento silencioso de Rowan, había regresado a la universidad, terminando la carrera de Historia del Arte que había abandonado para apoyar la carrera legal de Mark. Había fundado una pequeña pero exitosa consultoría, ayudando a coleccionistas privados a autenticar y curar sus adquisiciones. Ya no era solo la exesposa de Mark o la esposa de Rowan. Era Maya Ashford, respetada, conocedora, su propia persona. Entonces, ¿por qué se sentía como una impostora en su propia piel esta noche? Te ves impresionante. La voz de Rowan desde la puerta la sobresaltó. Estaba recostado en el marco, ya vestido con su traje, una obra maestra de Tom Ford perfectamente hecha a la medida que lo hacía verse menos como empresario y más como estrella de cine. Pero sus ojos no estaban en el vestido. Estaban en su rostro. Pero también te ves como si estuvieras a punto de enfrentar un pelotón de fusilamiento. Ella le dio una sonrisa débil. Es lo mismo. Él caminó hacia ella, sus manos encontrando su cintura. Va a tratar de llegar a ti, May usará a nuestros viejos amigos como audiencia. Interpretará a la víctima, el exesposo magnánimo que está tan preocupado por ti. Imitó perfectamente el tono pomposo de Mark. Insinuará que subiste de categoría, que no eres más que una cazafortunas. Va a intentar invalidar todo lo que has construido. Lo sé, dijo ella, su voz tensa. ¿Y qué vas a hacer? Maya miró su reflejo, a la mujer que la miraba de vuelta. El miedo seguía ahí, un temblor tenue detrás de sus ojos. Pero debajo, algo más se agitaba. Un destello de desafío. La mujer con la que Mark se había casado se habría derrumbado. La mujer que Rowan amaba estaba hecha de material más resistente. Voy a sonreír, dijo, su voz ganando fuerza. Voy a ser educada, y no voy, bajo ninguna circunstancia, a dejar que me vea sangrar. Los labios de Rowan se curvaron en una sonrisa orgullosa. Se suponía que él estaría en una gala benéfica esa noche, un compromiso previo que no podía romper. Se uniría a ella en la reunión más tarde si podía escaparse. Durante las primeras horas, ella estaría sola. Era una prueba. Su propio Everest personal. Mientras el auto conducido por el chofer cortaba las calles de la ciudad, cada milla la acercaba más al Club Campestre Norcrate, la sede de la reunión, y una década hacia atrás en el tiempo. Apretaba su pequeño bolso de noche, sus nudillos blancos. No se trataba solo de ver a Mark. Se trataba de enfrentar los fantasmas de quien solía ser, y probar de una vez por todas que la jaula dorada no era una prisión, sino una fortaleza que ella había ayudado a construir. Y esta noche, por primera vez, estaba lista para defenderla. El Club Campestre Norcrate era exactamente como lo recordaba, un extenso monolito de ladrillo de dinero antiguo y tradición sofocante. El aire dentro del gran salón estaba cargado con los fantasmas de las inseguridades adolescentes, ahora enmascarados por perfumes costosos, sonrisas forzadas y el zumbido silencioso de la competencia profesional. Era una sinfonía de nostalgia y arrepentimiento, y Maya sintió una ola de eso caer sobre ella al cruzar la puerta. Por un momento, se quedó congelada, un blanco fácil. Los rostros se volteaban, los susurros estallaban como incendios forestales, y podía sentir el peso colectivo de 10 años de chismes asentarse sobre ella. Esa es Maya Vale. Ya sabes, la ex de Mark. ¿Escuchaste con quién está casada ahora? Entonces una voz familiar y cálida cortó el ruido. May, Dios mío, viniste. Jessica Tran, su mejor amiga desde el kinder, se separó de un pequeño grupo y la envolvió en un abrazo feroz. Jess, ahora una pediatra de mente aguda con 2 hijos y un brillo perpetuamente cansado pero feliz, había sido su roca durante el divorcio. Fue una de las pocas que había visto las grietas en la fachada perfecta de Mark desde el principio. Casi no vengo, admitió Maya, su voz tensa con tensión. Bueno, te ves increíble, como de no dar tregua, de quemarlo todo, dijo Jess, sosteniéndola a la distancia de un brazo. Ese color en ti es un movimiento de poder. Maya logró una sonrisa genuina.
Es mi armadura para esta noche. Bien. La vas a necesitar. El chacal está reinando junto al bar. Los ojos de Maya siguieron instintivamente la mirada de Jess, y ahí estaba. Mark. No había cambiado mucho físicamente. Todavía tenía el mismo cabello rubio arena, el cuerpo atlético de sus días de fútbol americano universitario, y la sonrisa que podría vender hielo a un esquimal. Estaba rodeado de una audiencia embelesada, viejos compañeros de equipo, exanimadoras, la gente que siempre había orbitado a su alrededor. Gesticulaba con un vaso de whisky escocés en la mano, su voz recorriendo el salón lleno del encanto fácil y practicado que alguna vez la había cautivado. Aún no la había visto. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Respira, Mai, solo respira. Vamos, dijo Jess, tomando su mano y jalándola hacia un rincón más tranquilo. Vamos a servirte un trago, y me cuentas todo sobre ese trato de arte en Florencia. Necesito vivir indirectamente a través de alguien que no pase sus días mirando fotos de sarpullidos. Durante la siguiente hora, Maya logró existir en una burbuja cuidadosamente construida. Ella y Jess se reconectaron con algunas personas genuinamente amables de su pasado. El nerd y dulce David Chen, ahora un exitoso desarrollador de aplicaciones, y la tranquila y artística Sarah Bell, dueña de un floreciente negocio de diseño floral. Las conversaciones eran ligeras, seguras. Hablaron de carreras, familias, lo absurdo de envejecer. Maya se encontró relajándose lentamente, el nudo en su estómago aflojando su agarre mortal. Quizás no sería tan malo. Quizás él simplemente la ignoraría. Era una esperanza tonta. Dio el momento exacto en que él la notó. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Sus ojos, del azul frío y pálido que ella alguna vez pensó eran tan hermosos, se entrecerraron ligeramente, un depredador detectando a su presa. Se disculpó con su grupo, sus movimientos suaves y deliberados mientras comenzaba a abrirse paso entre la multitud hacia ella. Jess le apretó el brazo. Es hora del show, murmuró entre dientes. Recuerda quién eres. Maya enderezó los hombros, sus dedos apretándose alrededor del vaso frío de su agua mineral. No correría. No se escondería. Mía, casi no te reconozco, dijo Mark, deteniéndose frente a ellas. Su voz era una funda de seda sobre una navaja. Sus ojos hicieron un recorrido lento y deliberado por su cuerpo, desde sus tacones de diseñador hasta sus sencillos aretes de perla, deteniéndose un momento en el anillo de zafiro y diamante que Rouen le había dado. Era una mirada diseñada para ser tanto apreciativa como despectiva, como si estuviera evaluando ganado. Te ves arreglada. Es increíble lo que un poco de esfuerzo puede hacer. Era el mismo cumplido con doble filo que había usado durante años. Te ves bien esta noche, Mai. La antigua Mía se habría sonrojado y tartamudeado. La nueva Mía sostuvo su mirada sin titubear. Hola, Mark. No has cambiado nada. Entregó la línea con un tono frío y neutral, dejando que la ambigüedad flotara en el aire. Un destello de molestia cruzó su rostro antes de que lo enmascarara con su encanto característico. Siempre el mismo Mark, trabajando duro, luchando la buena batalla. Volteó su sonrisa hacia Jess. Jess, qué gusto verte. ¿Cómo está la familia? Estaba interpretando el papel del tipo amable y gracioso, la persona más grande. Era una actuación calculada para la gente que ahora observaba sutilmente su interacción. Estamos bien, Mark, respondió Jess, su tono cortante y frío. La atención de Mark regresó a Maya. Así que escucho que hay que felicitarte. Atrapaste al grande, Rowan Ashford. Eso es impresionante. Debe ser agradable no tener que preocuparte por nada más. El primer disparo había sido hecho. Fue sutil. Una insinuación cuidadosamente redactada, lanzada frente a sus compañeros. No te ganaste tu vida. Te casaste con ella. Soy muy feliz, Mark, dijo Mia simplemente, negándose a morder el anzuelo. Oh, estoy seguro de que sí. Es un largo camino desde nuestro pequeño departamento sin ascensor en Wrigleyville, ¿no?
Recuerda cómo contábamos monedas para pagar la pizza un viernes por la noche. Se rió, un sonido que pretendía ser compartido y nostálgico, pero estaba filoso con algo agudo y amargo. Supongo que ahora comes en platos de oro, ¿eh? Estaba construyendo su narrativa pieza por pieza. Él era el tipo humilde y trabajador que todos recordaban, el que había construido su éxito desde cero. Ella era la que había tomado un atajo, la que había abandonado su historia compartida por una vida de lujo inmerecido. Estaba creando un desequilibrio de poder, presentándose como el héroe cercano y a ella como la élite distante e inaccesible. Recuerdo muy bien nuestra historia, Mark, dijo ella, su voz bajando un tono, un dejo de acero entrando en su tono. Recuerdo todo. Su sonrisa se tensó. Sabía que ella no solo hablaba de la pizza. Hablaba de las noches que se había quedado despierta escribiendo sus escritos legales, de las prometedoras entrevistas de trabajo que había rechazado para poder apoyar sus sueños. De la herencia de su abuela que había pagado sus cuotas del examen de la barra, una inversión que él hacía mucho había olvidado mencionar. Estaba a punto de replicar cuando alguien le dio una palmada en el hombro. Era Tom Riley, el ex-quarterback y uno de los acólitos más cercanos de Mark. Mark, amigo, vamos a hacer brindis. Tienes que decir unas palabras. El rostro de Mark se iluminó. Una audiencia, un micrófono. Era su hábitat natural. Le dio a Maya una última sonrisa condescendiente. Van a tener que disculparme. Algunos todavía tenemos que hacer networking. Se dio la vuelta y caminó hacia el escenario, dejando a Maya parada en la estela silenciosa y turbulenta de su llegada. Jess soltó un silbido bajo. El narcisista ha aterrizado y se está preparando para una ejecución pública. Maya lo vio subir al escenario, la sangre helándose. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo la avergonzaría en una conversación privada. Lo haría frente a todos. El tintineo de un cuchillo contra una copa de champán cortó el murmullo del salón. Un sonido agudo y penetrante que exigía atención. Todas las cabezas se voltearon hacia el pequeño escenario improvisado donde Mark estaba parado, bañado en el resplandor cálido de un reflector. Sostenía un micrófono en una mano y su vaso medio vacío de whisky en la otra, luciendo cada centímetro el maestro de ceremonias. Para cualquiera que no lo conociera, se veía seguro, encantador y completamente cómodo. Maya sabía más. Reconoció el brillo depredador en sus ojos, la tensión sutil en su mandíbula. Este era Mark en su elemento, un tribunal de sus pares, y él era tanto el fiscal como el testigo estrella. Hola a todos, comenzó, su voz retumbando por las bocinas. Un coro de vítores y silbidos le respondió. Es tan bueno verlos a todos. 10 años. ¿Pueden creerlo? Algunos nos vemos un poco más viejos. Hizo una pausa para las risas. Algunos nos vemos un poco más ricos. Sus ojos recorrieron el salón y se posaron por un segundo puntiagudo en Maya. Y algunos simplemente estamos felices de seguir de pie. Era un maestro de la insinuación. Cada palabra era una piedrita cuidadosamente elegida, lanzada al estanque de la opinión pública para crear ondas de especulación. Maya se quedó rígida, la mano de Jess una presencia cálida y estabilizadora en su espalda. Podía sentir las miradas curiosas de sus compañeros, sus rostros una mezcla de intriga y lástima. Miro alrededor de este salón y veo muchas historias de éxito, continuó Mark, su tono cambiando a uno de sinceridad fingida. Doctores, emprendedores, padres, gente que ha trabajado durísimo para construir algo real, algo de lo que puedan estar orgullosos. Tomó un sorbo de su whisky, dejando que la afirmación flotara en el aire. El subtexto era claro. El éxito real se ganaba a través del esfuerzo, no del matrimonio. Su mirada encontró a Mia de nuevo, esta vez sosteniéndola. Levantó su vaso en un brindis burlón. Y quiero dar un reconocimiento especial a mi exesposa, Maya Vale. Un murmullo recorrió a la multitud. Era audaz, incluso para Mark, llamarla por su apellido de soltera, hacerlo tan públicamente. Era un movimiento calculado para despojarla de su identidad actual y arrastrarla de vuelta a un pasado que él controlaba.
Algunos de ustedes quizás no sepan, pero May y yo fuimos novios de secundaria. Construimos una vida juntos desde cero. Sacudió la cabeza, una sonrisa triste y nostálgica jugando en sus labios. Puse todo lo que tenía en mi carrera, en construir un futuro para nosotros, y ella estuvo ahí a mi lado por un tiempo. La frase por un tiempo estaba impregnada de un veneno delicado. Sugería que ella había abandonado la misión, que le había faltado la fortaleza para ver la lucha hasta el final. Las manos de Maya se cerraron en puños a sus costados. Podía sentir la sangre golpeando en sus oídos. Estaba reescribiendo su historia en tiempo real, pintándose a sí mismo como el esposo trabajador y abandonado. La vida nos lleva en direcciones diferentes, continuó, su voz goteando falsa magnanimidad. Los caminos se separan, la gente cambia, y aunque mi camino fue quizás un poco más empinado, un poco más difícil, no cambiaría el esfuerzo por nada. Te forja el carácter. Te enseña lo que realmente importa. Estaba tejiendo una red y ella estaba en el centro. Cada palabra estaba diseñada para disminuirla, para enmarcar su felicidad presente como superficial e inmerecida. Estaba invocando el clásico estereotipo de la cazafortunas, una narrativa tan vieja como el tiempo y tan efectiva como siempre. Sabía que en un salón lleno de gente que había pasado la última década escalando escaleras corporativas y pagando hipotecas, su historia de esfuerzo sería mucho más identificable que la historia de ella de casarse con un multimillonario. Una mujer cerca de ellas, alguien que Maya recordaba vagamente como una animadora llamada Tiffany, le susurró a su amiga lo suficientemente fuerte para ser escuchada. Vaya. Siempre me pregunté qué pasó con ellos. Se veía tan destrozado por eso. El estómago de Maya se revolvió. Estaba funcionando. Estaba lanzando su hechizo y todos estaban cayendo bajo él. Pero, ¿saben?, dijo Mark, inclinándose hacia el micrófono, su voz bajando a un tono confidencial, casi confesional. A veces me preocupo por ella. De verdad. La miró directamente ahora, sus ojos llenos de una preocupación teatral que le puso la piel de gallina. Cuando te dan todo en bandeja de plata, puedes perder contacto con la realidad. Puedes olvidar quién eres, de dónde vienes. Puedes olvidar a la gente que estuvo ahí para ti cuando no tenías nada. Esta era la primera piedra. No era una acusación directa, sino una expresión de preocupación. Era una pieza maestra de manipulación, enmarcando su crueldad como bondad. No la estaba atacando. Estaba preocupado por ella. Era el buen tipo, el exesposo cariñoso que solo quería lo mejor para ella. El silencio en el salón era ensordecedor. Todos lo observaban, esperando su reacción. Una lágrima, una negación, un arrebato de ira. Cualquier respuesta emocional sería una victoria para él. Prueba de que sus palabras habían dado en el blanco. Maya tomó un respiro lento y deliberado. Recordó las palabras de Rowan. Va a tratar de invalidar todo lo que has construido. Recordó su propia promesa. No voy a dejar que me vea sangrar. Levantó ligeramente la barbilla. No apartó la mirada de la de Mark, e hizo algo que él no esperaba. Sonrió. No era una sonrisa grande, no era una feliz. Era pequeña, serena, y completamente indescifrable. Era la sonrisa de una mujer que conocía un secreto que él no podía comprender. Su falta de reacción pareció desestabilizarlo. Había esperado una grieta en su compostura, una señal de debilidad que pudiera explotar. No vio ninguna. Titubeó por un momento, su encanto folclórico evaporándose, revelando la animosidad cruda debajo. Se recuperó rápidamente, terminando su brindis con una floritura. Así que, brindo por la generación del 2014. Por el trabajo duro, por el éxito real, y por nunca olvidar quiénes son. Un aplauso disperso rompió la tensión, pero fue vacilante. Mark había sobreactuado ligeramente su mano. El ataque había sido demasiado personal, demasiado dirigido. Había incomodado a la gente, pero el daño estaba hecho. La primera piedra había sido lanzada, y Maya sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el resto de la multitud se sintiera envalentonada para recoger las suyas. El brindis de Mark había cambiado la atmósfera del salón.
Era como si hubiera tirado de un hilo que comenzó a deshilachar el tejido social educado de la velada. El aire, alguna vez lleno de recuerdos alegres, ahora estaba cargado con el zumbido eléctrico del chisme. Mía se sentía como un espécimen bajo vidrio, el sujeto de 100 conversaciones silenciosas. Los susurros estaban en todas partes, discretos pero palpables. Podía verlos en las miradas rápidas de reojo, las cabezas juntas en grupos conspiradores, los silencios repentinos que caían cuando pasaba junto a un grupo. Jess, ferozmente leal, intentó hacer de escudo. No los escuches, Mai. Son buitres. Se alimentan de esto. Pero los juicios eran imposibles de ignorar. Eran sutiles, entregados no en acusaciones directas, sino en la redacción cuidadosa de preguntas. Maya, qué gusto verte. Era Bethany Wells, una mujer que había alcanzado su apogeo en la secundaria como la abeja reina y ahora parecía desesperada por aferrarse a cualquier semblanza de relevancia social. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran afilados y escrutadores. Todos estábamos tan sorprendidos de escuchar sobre ti y Mark. Ustedes dos parecían tan perfectos. Y luego, vaya, Rowan Ashford, qué torbellino debe haber sido eso. La implicación era clara. ¿Cómo alguien como tú atrapó a alguien como él tan rápido? Han sido 4 años maravillosos, respondió Maya con calma, negándose a elaborar. Su brevedad era un escudo, pero Bethany lo vio como un desafío. Me lo imagino. Vi tu foto en Chicago Monthly el invierno pasado, en esa recaudación de fondos del hospital, la Fundación Ashford, ¿verdad? Debe ser increíble ser parte de eso. Tan diferente de, ya sabes, ventas de pasteles y reuniones de la Asociación de Padres. La risa de Bethany fue quebradiza. Era una táctica clásica de chica mala. Fingir admiración mientras simultáneamente resaltaba sus diferencias percibidas para crear una sensación de alteridad. Le estaba recordando a todos que Mia ya no pertenecía a su mundo. Antes de que Mia pudiera responder, Scott Peterson, uno de los antiguos compañeros de fútbol de Mark, se acercó tranquilamente, una cerveza en mano y una mirada de suficiencia en su rostro. Vale o Ashford, supongo. Mark nos estaba contando sobre los viejos tiempos. Vaya, estábamos en la ruina en ese entonces. Pero nos divertíamos, ¿verdad? Nada supera ganar tu primer cheque de verdad, ¿sabes? Le dio una palmada a Mark, quien había reaparecido convenientemente, en la espalda. Este tipo es un asesino en la sala de tribunal. Construyó su firma desde cero. Debes estar muy orgullosa de él. La pregunta era una pulla deliberada diseñada para forzarla a una posición incómoda. Si estaba de acuerdo, validaba a Mark. Si no estaba de acuerdo, se veía amargada. La ambición de Mark siempre fue una de sus cualidades definitorias, dijo ella, su voz una superficie cuidadosamente pulida. Era la verdad, pero despojada de toda calidez. Mark le pasó un brazo por los hombros a Scott, interpretando el papel de líder magnánimo. Oh, eso es historia antigua, Scotty. Todos hemos avanzado hacia cosas más grandes y mejores. Miró a Mia. Algunos solo tuvimos que escalar una escalera más alta para llegar ahí. Los susurros crecieron más fuertes, los juicios más pronunciados. Cada interacción era un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero colectivamente comenzaban a sangrar su resolución. Mark había envenenado exitosamente el pozo. Había enmarcado la narrativa, y ahora sus aliados la reforzaban. Lo veían como el hombre hecho a sí mismo, el tipo cercano de su pasado compartido. La veían a ella como una forastera que había cobrado su boleto por una vida fácil. La parte más dolorosa era el silencio de aquellos que deberían haber sabido más. Gente que ella había considerado amigos. Gente que había estado en el primer departamento de ella y Mark, que la había visto trabajando 2 empleos para mantenerlos mientras él estaba en la facultad de Derecho. Ahora se quedaban parados, sus rostros apartados, sin voluntad de desafiar la versión de Mark de los eventos. Su silencio era una forma de complicidad, un respaldo silencioso a su crueldad.
Alimentaba su miedo más profundo de que Mark había tenido razón todo el tiempo, que ella era olvidable, insignificante, sus contribuciones fácilmente borradas de la historia. Se retiró a una pequeña mesa vacía en el rincón, necesitando un momento para respirar. El salón de baile se sentía como si se estuviera cerrando sobre ella, la música alegre un contrapunto burlón al tumulto en su pecho. Observó a Mark trabajar el salón, riendo, estrechando manos, aceptando palmadas en la espalda. Brillaba con la confianza de un vencedor. No solo la estaba avergonzando. Estaba reuniendo apoyo, solidificando su posición social a costa de ella. Este era su motivo oculto, se dio cuenta. No se trataba solo de herirla. Se trataba de poder. En su pequeño mundo compartido de exalumnos de Northgate High, estaba restableciendo su dominio. Estaba saldando una cuenta que no tenía nada que ver con su matrimonio y todo que ver con su propio ego frágil, que había sido herido por ella al casarse con un hombre mucho más exitoso de lo que él podría esperar ser jamás. Una figura se acercó a su mesa, y ella se preparó para otro asalto. Pero era David Chen, el tranquilo desarrollador tecnológico de antes. Sostenía 2 botellas de agua, ofreciéndole una. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, sus ojos amables. Estás siendo un verdadero imbécil. Las lágrimas picaron los ojos de Mia, una repentina punzada aguda de gratitud. Gracias, David. Recuerdo cómo solías ayudarme con mi tarea de cálculo en la biblioteca, incluso cuando estabas abrumada con lo tuyo, dijo, sentándose. Y yo recuerdo que me prestaste $20 para un boleto de concierto cuando mi papá me cortó la mesada. Siempre fuiste una de las buenas, Mai. Su simple acto de decencia fue un salvavidas en un mar de juicios. Le está diciendo a todos que soy una especie de mujer mantenida, dijo ella, su voz temblando ligeramente. David resopló. Cualquiera que crea eso es un idiota. Mark siempre fue un experto en hacerse ver bien haciendo que otros se vieran mal. Algunas cosas nunca cambian. Su conversación tranquila fue un breve respiro, pero fue interrumpida por el retumbar de la voz de Mark una vez más. Estaba de vuelta en el escenario, un trago fresco en la mano. Muy bien, todos, cálmense. Cálmense, llamó. Algunos de nosotros estábamos hablando y pensamos que sería divertido compartir algunas historias de donde están ahora, pero hagámoslo interesante. Hablemos de nuestro mayor fracaso en el camino hacia el éxito, porque ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje, ¿no? Sus ojos encontraron a Maya al otro lado del salón, y una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Estaba subiendo la apuesta, preparándose para dar el golpe final. Iba a convertir su vida en un cuento de advertencia. El nuevo juego de Mark fue una obra maestra de guerra psicológica. Al enmarcarlo como una discusión sobre el fracaso, se dio licencia para ser brutalmente personal bajo la apariencia de reflexión honesta. Comenzó con una historia autodesprestigiante sobre su primer negocio fallido, una empresa de corte de césped en secundaria, que encantó a la multitud y solidificó su imagen como un tipo cercano y humilde. Luego pasó el micrófono a algunos de sus amigos que compartieron anécdotas depuradas sobre malas inversiones o traspiés profesionales, todos con finales limpios y felices. Era todo un preámbulo cuidadosamente construido, un calentamiento para el evento principal. Maya observaba, su temor creciendo con cada orador. Sabía que el micrófono se movía con propósito, un arma pasando de mano en mano hasta llegar a su blanco previsto. El salón era una olla de presión, y ella estaba en su centro. Finalmente, Mark reclamó el escenario. Esto ha sido genial, chicos, una verdadera lección de resiliencia. Hizo una pausa, su expresión cambiando a una de contemplación profunda y pesarosa. Pero me hace pensar en un tipo diferente de fracaso. No un fracaso de negocios, sino uno personal. Miró hacia la multitud, su mirada pasando junto a Maya como si simplemente estuviera hablando al salón en general. Pero el enfoque de su energía era inconfundible. Puedes tener todo el éxito del mundo. Pero no significa mucho si te pierdes a ti mismo en el camino. Una vez conocí a alguien que tenía tanto potencial, tanta luz. Era artista, brillante. Podría haber hecho cualquier cosa. La respiración de Maya se cortó.
Estaba hablando de ella. Estaba hablando de las pinturas que solía crear, la pasión que había vertido en lienzos en el pequeño estudio que alguna vez compartieron. La pasión que él primero había alentado, luego lenta y metódicamente había extinguido con sus críticas e indiferencia. Pero le dio miedo, continuó Mark, su voz resonando con lástima. Dejó que su miedo al fracaso la paralizara. Renunció a sus sueños. Eligió el camino fácil, una vida cómoda, un hogar hermoso. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué pasa cuando cambias tu alma por seguridad? Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Era exactamente la narrativa que había usado para controlarla durante años. La había convencido de que su arte era un pasatiempo infantil, que sus ambiciones eran poco realistas, y que su único valor real estaba en apoyar el de él. Ahora estaba presentando esta realidad distorsionada como un cuento trágico de su propia creación. Estaba borrando su papel como arquitecto de su inseguridad y reinterpretándose como el testigo apenado de su caída. La estaba deshilachando hilo por hilo frente a todos los que alguna vez habían conocido. Y lo más triste, dijo, su voz bajando a un casi susurro, es que no creo que ella ni siquiera se dé cuenta de lo que ha perdido. Está viviendo en una hermosa jaula dorada, pero ha olvidado cómo volar. Finalmente volteó su mirada directamente hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla escalofriante de lástima y desdén. La veo ahora, y todo lo que veo es el fantasma de la chica que solía conocer. Y eso, amigos míos, es una tragedia. Silencio. Un silencio espeso, sofocante. Lo había logrado. La había pintado como una cáscara hueca, un fracaso no de carrera, sino de carácter, una mujer que había vendido su misma esencia por una vida de lujo. Era un retrato perfecto y condenatorio, y en los rostros conmocionados y compasivos de sus compañeros, podía ver que le creían. Los muros cuidadosamente construidos de su compostura comenzaron a desmoronarse. El vestido zafiro se sentía como un disfraz. Su confianza, una máscara frágil. Debajo, era de nuevo esa chica de 24 años, la que se miraba en el espejo y solo veía lo que Mark le decía que había ahí. No suficiente. Nunca suficiente. El salón comenzó a girar. Los rostros se difuminaban en un caleidoscopio de juicio. Los susurros ya no eran susurros. Eran un rugido en sus oídos. Cazafortunas. Fracaso. Vacía. Fantasma. Jess tomó su mano, sus nudillos blancos. Mai, respira. Está mintiendo. Todos son mentiras. Pero las mentiras eran tan potentes porque estaban construidas alrededor de una semilla de sus propios miedos enterrados. ¿Había tomado el camino fácil? ¿Era su vida con Rowan, tan maravillosa y amorosa como era, una hermosa distracción de su propio potencial abandonado? El veneno de Mark estaba funcionando porque estaba activando un veneno que ella había estado cargando dentro de sí misma durante años. Él había ganado. La había desnudado, expuesto sus inseguridades más profundas, e invalidado toda su existencia en menos de 5 minutos. Bajó del escenario, sin mirarla, su trabajo completo. Fue inmediatamente rodeado por amigos comprensivos que le ofrecían una palmada consoladora en el hombro, sus expresiones confirmando que lo veían como la parte noble y herida. Maya sintió una necesidad desesperada de huir, de correr fuera del salón, lejos de las miradas compasivas, del peso sofocante de la narrativa de Mark. Dio medio paso hacia la salida, su visión estrechándose, y entonces las puertas del gran salón de baile en el extremo lejano del salón se abrieron de par en par. Un hombre entró. No era ruidoso ni ostentoso, pero su presencia pareció absorber el aire mismo del salón. Era alto e impecablemente vestido, pero era el aura de autoridad silenciosa e inquebrantable lo que exigía atención instantánea. Se quedó parado un momento, sus ojos color whisky escaneando la multitud con una inteligencia calmada y perspicaz. No estaba buscando a nadie en particular, pero todo el ecosistema social del salón pareció cambiar y recalibrarse alrededor de él. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No estaban llenos de chisme y juicio, sino de asombro e incredulidad. ¿Es ese? Dios mío, es él. Es Rowan Ashford. Él la vio.
A través del salón lleno de gente, sus ojos encontraron los de ella. El ruido, el juicio, el peso aplastante de las palabras de Mark. Todo pareció desvanecerse al fondo. Él no sonrió. No necesitaba hacerlo. Su mirada era un salvavidas, una promesa silenciosa. Estoy aquí. Comenzó a caminar hacia ella, su paso tranquilo y deliberado. La multitud se abrió para él como el mar rojo. Mark, en medio de su círculo de simpatizantes, se volteó para ver qué había causado la conmoción. Su rostro, sonrojado de victoria momentos antes, se aflojó. El color se le fue, dejando atrás una palidez pastosa y conmocionada. El cazador acababa de darse cuenta de que un depredador mucho más grande y peligroso había entrado en su territorio. La entrada de Rowan no fue una llegada. Fue un evento. Se movió por el salón de baile con una economía de movimiento que hablaba de un hombre completamente cómodo en su propia piel, un hombre para quien salones como este no eran un escenario para actuar, sino simplemente un espacio para ocupar. La mirada colectiva de los exalumnos de Northgate lo siguió, una ola de asombro silencioso y reevaluación frenética esparciéndose por la multitud. Este no era solo un hombre exitoso. Era un escalón diferente de existencia, un nombre que leían en el Wall Street Journal, no en el periódico local. Mark y su séquito quedaron congelados a media frase. Su burbuja autocomplaciente estalló instantáneamente. El rostro de Mark era un lienzo de emociones contradictorias, incredulidad, furia, y una repentina y cruda conciencia de su propio estatus provinciano. Él, que acababa de pasar la última hora forjando meticulosamente su imagen como el rey autohecho de su pequeño estanque, ahora estaba cara a cara con un océano. Rowan ni siquiera miró en dirección de Mark. Su enfoque estaba completamente en Maya. Mientras se acercaba, vio el temblor en sus manos, el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos, la forma frágil en que se mantenía unida. Su expresión, que había sido neutral y observadora, se suavizó con una profunda ternura protectora destinada solo para ella. Llegó a su lado, y sin decir una palabra, tomó su mano. Sus dedos eran cálidos y fuertes, un ancla sólida en su mar arremolinado de pánico. Levantó su mano hacia sus labios y presionó un beso suave en sus nudillos. Un pequeño gesto íntimo que de alguna manera era más poderoso y declarativo en este espacio público que cualquier gran pronunciamiento. Perdón por llegar tarde, dijo, su voz baja y solo para sus oídos. La gala fue interminable. Rowan, suspiró ella, su nombre una plegaria de alivio. ¿Qué haces aquí? Eres mi esposa, respondió simplemente, como si esa fuera la única explicación necesaria en el mundo. Volteó su atención hacia Jess. Jessica, qué gusto verte. Igualmente, Rowan, dijo Jess, sus ojos muy abiertos con una mezcla de shock y admiración. Tu momento es impecable. La mirada de Rowan finalmente se apartó de Mera, recorriendo el salón. Absorbió los rostros atónitos, el silencio incómodo, y finalmente permitió que sus ojos se posaran en Mark. No lo fulminó con la mirada. No frunció el ceño. Simplemente miró. Era una mirada calmada, evaluadora, del tipo que un geólogo podría darle a una roca común. En esa única mirada despectiva, despojó a Mark de toda su bravuconería y arrogancia, dejándolo pequeño e insignificante. Mark, recuperando algo de su compostura, infló el pecho y dio un paso adelante, forzando una bravuconería que claramente no sentía. Ashford, soy Mark Reynolds, el ex esposo de Mia. No nos han presentado formalmente. Extendió su mano, un intento desesperado de afirmar algún tipo de igualdad, de probar que pertenecía al mismo ring. Rowan miró la mano ofrecida por un largo momento, no con desprecio, sino con una especie de curiosidad distante. Luego volvió a mirar el rostro de Mark, su expresión indescifrable. No hizo ningún movimiento para estrecharla. No es necesaria una presentación, dijo Rowan, su voz baja pero cargando con absoluta claridad en el salón silencioso. Sé quién eres. La simple declaración fue devastadora. Implicaba una historia, un conocimiento que iba más allá de un simple nombre. La mano que Mark había ofrecido quedó suspendida en el aire por un segundo doloroso antes de que la dejara caer torpemente a su costado.
Un rubor de humillación furiosa trepó por su cuello. Rowan giró su cuerpo ligeramente, creando una barrera sutil pero inconfundible entre Mark y Ma. Había tomado control del espacio, de toda la dinámica, sin levantar la voz ni hacer un solo movimiento amenazante. Su poder no estaba en lo que hacía, sino en lo que no necesitaba hacer. Creo que estabas entreteniendo a todos con historias, dijo Rowan, sus ojos aún en Mark. Algo sobre fracaso. Mark tragó saliva con dificultad. Solo unos viejos amigos compartiendo historias. Ya sabes cómo es. No estoy seguro de saberlo, respondió Rowan, su tono todavía suave, casi conversacional. Mi esposa es una de las personas más resilientes y valientes que he conocido. Su definición de éxito podría diferir de la tuya. Verás, ella no lo mide por el ruido que haces, sino por la integridad silenciosa con la que construyes una vida, no por los sueños que proclamas en voz alta, sino por los que logras callada y diligentemente. Cada palabra era un corte quirúrgico preciso, desmantelando la propia base de la narrativa que Mark había construido tan cuidadosamente. No solo estaba defendiendo a Maya, estaba redefiniendo los términos de todo el debate. Maya lo miró fijamente, su corazón hinchándose con un sentimiento tan inmenso que apenas podía contenerlo. Él no había entrado furioso, a los golpes. No había causado una escena. La estaba defendiendo con su inteligencia, su dignidad y su fe inquebrantable en ella. Le estaba mostrando a todos en el salón al hombre que era, y al hacerlo, les estaba mostrando a la mujer que él veía cuando la miraba. Los espectadores estaban cautivados. Este era un drama mucho más cautivador que el monólogo autocompasivo de Mark. Era un choque silencioso y mortal de dos tipos de poder muy distintos. Uno era ruidoso, inseguro y construido sobre la subyugación de otros. El otro era silencioso, absoluto y arraigado en la convicción. Creo, dijo Rowan, su mirada finalmente soltando a Mark y volteando hacia el resto del salón, un dejo de acero ahora subyacente en su tono calmado, que el juego se acabó. Luego volvió a mirar a Maya, su rostro suavizándose una vez más. ¿Salimos a tomar aire? No esperó una respuesta. Manteniendo su mano firmemente en la de él, comenzó a guiarla lejos del epicentro tóxico del salón. La multitud se abrió una vez más para ellos. Caminaron pasando los rostros atónitos, las bocas abiertas, la comprensión naciente en los ojos de sus compañeros. Cuando llegaron a las puertas, Maya se arriesgó a una última mirada atrás. Mark estaba parado solo, su antigua audiencia habiéndose alejado sutilmente, sin querer ser asociados con el bando perdedor. Se veía desinflado, su victoria barata convertida en cenizas en su boca. Por primera vez esa noche, se veía exactamente como lo que era, un abusador que acababa de ser puesto en su lugar. El aire fresco de la noche fue un bálsamo en la piel sonrojada de Mia. Rowan la guió por un par de puertas francesas hacia una terraza de piedra desierta con vista al campo de golf. El verde bien cuidado, bañado en la luz plateada de la luna, era un paisaje de calma perfectamente ordenada, un mundo alejado del campo de batalla social de adentro. Por un largo momento se quedaron en silencio, el sonido lejano de la fiesta un murmullo apagado detrás de ellos. Maya finalmente soltó un suspiro tembloroso, la tensión de las últimas horas liberándose de su cuerpo en una ola. Gracias, susurró, su voz espesa de emoción. No tenías que hacer eso. Sí, dijo Rowan, volteándose para mirarla, sus manos encontrando las de ella y sosteniéndolas suavemente. Sí tenía. No me quedaré de brazos cruzados permitiendo que alguien hable así de mi esposa. Nunca. Me hizo sentir tan pequeña, confesó ella, la vergüenza aún aferrada a ella. Por un minuto ahí, casi le creí. Casi creí que era esa persona que describió. Describió a un fantasma, dijo Rowan, su voz firme. Una ficción que creó para calmar su propio ego. La mujer que yo veo es una brillante consultora de arte que gestionó ella sola la adquisición de un Monet para uno de los coleccionistas más exigentes del mundo. La mujer que veo es una compañera, mi asesora de más confianza. La mujer que veo acaba de asegurar un lugar en la junta de la Fundación de Alfabetización Infantil. Un fantasma no podría hacer eso, Mai. Solo una mujer formidable podría.
No estaba enumerando sus logros como defensa, sino como una declaración de hechos. Le estaba sosteniendo un espejo, obligándola a ver el reflejo que él veía, la verdad que el veneno de Mark había intentado ocultar. Justo entonces las puertas francesas se abrieron de nuevo. Era Mark. Su rostro era una máscara tronante de ira. La humillación pública había supurado, y su necesidad de confrontación había anulado cualquier sentido de autopreservación. «Necesito hablar contigo», gruñó, señalando con un dedo a Mia. «A solas». Rowan dio un paso adelante ligeramente, un escudo sutil pero imposible. «No lo creo». «Esto es entre ella y yo», insistió Mark, su voz elevándose. «Esto es sobre nuestra historia. No tienes idea de lo que pasamos». «Oh, pero creo que sí», dijo Rowan, su voz bajando a un nivel peligrosamente tranquilo. El conversador calmado se había ido, reemplazado por un hombre de autoridad fría y dura. «Sé, por ejemplo, sobre la herencia que tu esposa recibió de su abuela. La que pagó tu matrícula de la Facultad de Derecho y tus cuotas del examen de la barra. Una herencia que nunca fue reembolsada, ni siquiera reconocida. Supongo que eso fue parte de la lucha sobre la que construiste tu carrera». La mandíbula de Mark se aflojó. Se veía como si Rowan le hubiera dado una bofetada. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» «Cuando me enamoré de Maya, hice mío el asunto de entender todo lo que había pasado», dijo Rowan, sus ojos como esquirlas de hielo. «Sé sobre la oferta de trabajo que tuvo del Instituto de Arte de Chicago, la que la convenciste de rechazar porque habría requerido que viajara. Y tú la necesitabas en casa para escribir tus documentos y organizar cenas para tus socios. Lo llamaste un sacrificio por nuestro futuro, un término interesante para sabotear la carrera de tu esposa para avanzar la tuya». Maya miró a Rowan, atónita. Ella le había contado estas cosas, por supuesto, en confesiones tranquilas y llorosas a lo largo de los años, pero escucharlas expuestas tan clínicamente, tan factualmente, como evidencia en un caso contra Mark. Era impresionante. Rowan no solo había escuchado su dolor, lo había catalogado como injusticias. «Y sé», continuó Rowan, su voz implacable, «que después de tu primer gran caso, cuando te compraste un Porsche, le dijiste a Maya que no quedaba suficiente dinero para que tomara el programa de maestría al que había sido aceptada, aunque la matrícula era menos de un cuarto del precio de tu auto». Mark estaba pálido, tropezando un paso hacia atrás. «Eso no, fue más complicado que eso». «¿Lo fue? ¿O simplemente era que tu éxito requería su fracaso? Que para que tú te sintieras grande, ella tenía que mantenerse pequeña». Rowan dio un paso más cerca, y por primera vez, Mark se veía genuinamente asustado. «No solo te divorciaste de ella, señor Reynolds. Trataste de desmantelarla sistemáticamente. Su confianza, su ambición, su sentido de valor propio. Hablas de una jaula dorada, pero la única jaula en la que Maya estuvo alguna vez fue la que tú construiste para ella, ladrillo a ladrillo, con tus insultos, tu condescendencia y tu monumental egoísmo». La verdad, entregada en el tono monótono, frío y preciso de Rowan, era más condenatoria que cualquier grito de ira. Absorbió todo el oxígeno de la terraza. Mark quedó expuesto, no como un exesposo agraviado, sino como un abusador mezquino y emocional. Sus motivos ocultos ya no estaban ocultos. Estaban expuestos para que todos los vieran. Nunca se había tratado de amor o historia. Se trataba de celos. Los celos profesionales de un hombre que resentía el potencial de su esposa y la amargura personal de un hombre que no podía soportar verla feliz y prosperando con alguien más. «Así que tienes razón», concluyó Rowan, su voz suavizándose ligeramente mientras volvía su mirada hacia Ma. «Esto es sobre tu historia, y estoy aquí para asegurarme de que esa historia ya no tenga el poder de hacerle daño». Luego volvió a mirar a Mark, su expresión de finalidad y desdén. «Eres una nota al pie en la historia de mi esposa, señor Reynolds. Sugiero que aprendas a aceptarlo». Con eso, Rowan tomó la mano de Me, dio la espalda al hombre balbuceante y derrotado, y la guió lejos de la terraza, dejando a Mark solo con los escombros de sus propias mentiras. No fue una victoria ruidosa, sino una silenciosa. Una defensa tranquila que había rugido como un león.
Cuando Rowan y Mia regresaron al salón de baile, la atmósfera era eléctrica. La confrontación en la terraza no se había visto, pero el cambio de poder que ocurrió cuando Rowan llegó todavía era palpable. Mark entró tropezando un momento después, su rostro ceniciento, su bravuconería completamente desaparecida. Se veía como un globo desinflado, y la visión de su derrota era una verdad más potente que cualquier chisme. Evitó los ojos de todos, dirigiéndose directamente al bar, donde se bebió un vaso de whisky escocés de un trago. El hechizo se había roto. La narrativa que Mark había tejido tan cuidadosamente había sido destrozada. La gente que había sido rápida en ofrecerle simpatía y unirse al juicio de Mia ahora parecía insegura. Sus lealtades cambiando frente a una nueva realidad innegable. Comenzaron a mirar a Maya de manera diferente, no con lástima, sino con un respeto naciente. La veían no a través del lente contaminado de Mark, sino como la mujer que estaba junto a Rowan Ashford, su igual en gracia y fuerza silenciosa. Jess y David Chen se apresuraron hacia ella, sus rostros radiantes. Eso fue, dijo Jess, buscando la palabra correcta, bíblico. He querido ver a alguien ponerlo en su lugar durante 10 años. David solo sacudió la cabeza con admiración. Ni siquiera levantó la voz. Pero el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. No vendría de Rowan. Vendría de la propia Maya. Fortalecida por la defensa inquebrantable de Rowan, sintiendo el suelo sólido bajo sus pies por primera vez en toda la noche, sintió un cambio profundo dentro de ella. El miedo se había ido, reemplazado por una ira fría y clara, una ira no solo hacia Mark, sino hacia sí misma, por haberle permitido siempre convencerla de que era menos de lo que era. Vio a Bethany Wells y Scott Peterson, dos de los partidarios más vocales de Mark, agrupados cerca de la mesa de bocadillos, lanzando miradas nerviosas en su dirección. La antigua Mia los habría ignorado, se habría contentado con su victoria privada. La nueva Mia, la mujer que Rowan veía, caminó directamente hacia ellos. Se quedaron en silencio cuando ella se acercó, su incomodidad obvia. Bethany, comenzó Mia, su voz calmada y firme, mencionaste antes que diferente debe ser mi vida ahora. Tienes razón. Lo es. Por ejemplo, mi esposo no ve mis sueños como una amenaza a los suyos. No me dice que mis pasiones son pasatiempos tontos. Celebra mi éxito en lugar de tratar de sabotearlo. Esa es la diferencia principal, no el dinero. El rostro de Bessie se enrojeció profundamente. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Maya luego se volteó hacia Scott. Y Scott, dijiste que estabas orgulloso de Mark por construir su firma desde cero. Deberías saber que el capital semilla para esa firma vino de la herencia de mi abuela. Una inversión que hice en él porque creía en él. Una inversión que convenientemente olvida mencionar cuando cuenta su heroica historia de origen. Scott miró al suelo, al techo, a cualquier parte menos a Mer. La verdad de sus palabras, entregadas sin malicia, pero con convicción inquebrantable, tenía el timbre innegable de la autenticidad. No había terminado. Su voz subió ligeramente, no en un grito, sino lo suficiente para atraer la atención de los que estaban cerca. Durante años, dejé que Mark me definiera. Dejé que su voz se convirtiera en la única voz que podía escuchar en mi cabeza. Me dijo que era débil, así que me sentí débil. Me dijo que no era nada sin él, y le creí. Miró al otro lado del salón hacia Mark, quien observaba la escena desplegarse, atrapado e impotente. Pero estaba equivocado. Las palabras eran simples, pero resonaron con la fuerza de una revelación. Era su declaración de independencia, hablada no solo al salón, sino al fantasma de la chica que solía ser. Mi vida no comenzó cuando conocí a Rowan Ashford. Comenzó cuando dejé a Mark Reynolds. Todo lo que tengo, lo tengo porque finalmente comencé a creer en mí misma. El amor y apoyo de un buen hombre fue el viento afortunado a favor. Pero fui yo quien aprendió a volar de nuevo. Su discurso fue recibido con un silencio atónito. No solo se había defendido, había reclamado su propia historia. Había tomado la narrativa fea y retorcida que Mark había creado y la había prendido fuego. En su lugar, les había ofrecido la verdad, y era mucho más convincente.
El ajuste de cuentas fue silencioso, pero absoluto. Estaba en los rostros avergonzados de aquellos que habían sido tan rápidos en juzgarla. Estaba en el nuevo respeto en los ojos de sus viejos compañeros. Estaba en la forma en que Bethany no podía sostenerle la mirada, y Scott de repente encontró fascinantes sus zapatos. Y entonces un sonido rompió el silencio. Aplausos. Comenzó con Jess y David, pero se extendió. Sarah Bell, la florista, comenzó a aplaudir. Algunos otros se unieron. No fue una ovación atronadora, sino una ola de apoyo, un reconocimiento de su valentía. Rowan se había quedado atrás, permitiéndole tener su momento. Ahora se acercó a su lado, sus ojos brillando de orgullo. Tomó su mano y la apretó. Maya Ballersford miró alrededor del salón, a los rostros de la gente con la que había crecido. Ya no era un fantasma aquí. Era real. Estaba entera. Y finalmente era libre. La reunión ya no era una guarida de leones. Era simplemente un salón lleno de gente. Y ella ya no tenía miedo.